Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de las parejas más queridas de la televisión. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo de información que los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a la icónica pareja de Senkalkapm, Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues bien, hoy vamos a hablar de algo que pasó tras las cámaras, algo que Hande reveló y que prácticamente nadie más vio. Así es. Prepárense para escuchar detalles jugosos sobre la dinámica entre estos dos talentos fuera del set. Pero antes de sumergirnos en este mar de revelaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito a este canal, corran a hacerlo ahora mismo. Aquí encontrarán contenido exclusivo, noticias de última hora, teorías alocadas y mucho más sobre sus actores y actrices turcos favoritos. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué es lo que Hande nos contó. Como todos sabemos, Senkalkapm fue un fenómeno mundial. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrificante y traspasaba la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, nos robaron el corazón con su historia de amor llena de altibajos, pero también con su humor y su complicidad. Y claro, esa química no era solo actuación. Como confirmaron después, Hande y Kerem también se enamoraron fuera del set, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? ¿Cómo era la relación entre ellos cuando no estaban interpretando a Eda y Serkan? Hande Erçel, en varias entrevistas posteriores al final de la serie, ha revelado algunos detalles fascinantes sobre este tema. Y hoy vamos a centrarnos en una confesión en particular, una que realmente nos da una idea de cómo era Kerem Bürsin tras bambalinas. Hande contó que Kerem, además de ser un actor talentosísimo y un compañero de trabajo excepcional, era una persona increíblemente divertida y creativa. Siempre estaba inventando cosas para mantener el ambiente del set alegre y dinámico. Y aquí viene la revelación principal: Kerem tenía la costumbre de organizar pequeños juegos o bromas tras las cámaras para animar al equipo y a los actores. Pero no eran simples bromas, no. Kerem se tomaba muy en serio su papel de animador del set. Hande describió que él inventaba historias improvisadas, creaba personajes alocados y hasta organizaba pequeñas competencias absurdas entre los miembros del equipo. Por ejemplo, un día, decidió que todos tenían que inventar un eslogan para el café que se servía en el set, y el que tuviera el mejor eslogan ganaba un premio ridículo, como el honor de elegir la música durante la siguiente sesión de maquillaje. Otro día, Kerem inventó una historia sobre un fantasma que supuestamente rondaba el set y empezó a dejar pistas por todas partes, como mensajes escritos en espejos o objetos movidos del lugar. Esto, obviamente, provocó un gran revuelo entre los miembros del equipo, algunos de los cuales realmente creyeron que había un fantasma en el set. Hande contó que se reían a carcajadas al ver las reacciones de la gente. Pero lo más interesante de todo esto, según Hande, era la forma en que Kerem lograba involucrar a todos en sus juegos. No importaba si eras el director, el maquillador, el asistente de cámara o el actor principal, Kerem siempre encontraba la manera de hacerte participar y de sacarte una sonrisa. Su energía era contagiosa y su creatividad no tenía límites. Hande también reveló que Kerem tenía una debilidad por los disfraces. A veces simplemente aparecía en el set vestido con algún atuendo ridículo, como un sombrero de vaquero gigante o una peluca de colores, sin ninguna razón aparente. Esto obviamente desataba las risas de todos y ayudaba a aliviar la tensión de las largas jornadas de grabación. Además de sus juegos y disfraces, Kerem también se preocupaba mucho por el bienestar de sus compañeros. Hande contó que siempre estaba atento a las necesidades de los demás y que hacía todo lo posible por ayudar cuando alguien tenía algún problema. Era un gran amigo y un excelente compañero de trabajo. Estas revelaciones de Hande nos permiten ver a Kerem Bürsin desde una perspectiva diferente. Más allá del galán de telenovelas, vemos a un hombre divertido, creativo, generoso y preocupado por los demás. Un hombre que utilizaba su talento y su energía para hacer del set de Senkalkapm un lugar más agradable y divertido para todos. Es importante destacar que este tipo de dinámica positiva en el set no solo contribuye al bienestar de los actores y del equipo, sino que también se refleja en el producto final. Cuando las personas se sienten a gusto y felices en su trabajo, es más probable que hagan un buen trabajo. Y en el caso de Senkalkapm, esa energía positiva se transmitió a la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.
Ahora bien, es cierto que la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin, pero los recuerdos de los momentos que compartieron durante la grabación de la serie seguramente permanecerán con ellos para siempre. Y estas revelaciones de Ande nos permiten vislumbrar un poco de la magia que existía entre ellos y de la forma en que se complementaban tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que más allá del romance, Ande y Kerem construyeron una amistad sólida y un vínculo profesional que les permitió crear algo especial. Su química era innegable, su talento indiscutible y su capacidad para trabajar juntos admirable. Y todo esto, sumado a la energía positiva que Kerem aportaba al set, contribuyó al éxito arrollador de Senkal Camp. Así que ya lo saben, detrás del guapo Serkan Bolat se escondía un payaso divertido y creativo que hacía reír a todo el mundo. Y gracias a Hande Erçel, hoy podemos conocer un poco más sobre esta faceta oculta de Kerem Bürsin. En resumen, hoy descubrimos que Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso, era el alma de la fiesta en el set de Senkal Camp. Sus juegos, disfraces y su preocupación por el bienestar de sus compañeros creaban un ambiente positivo y divertido que contribuyó al éxito de la serie. Hande Erçel reveló detalles fascinantes sobre esta faceta oculta de Kerem, permitiéndonos conocerlo desde una perspectiva diferente. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que hayan disfrutado de estas revelaciones tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta faceta de Kerem? ¿Se imaginaban que era tan divertido tras las cámaras? ¿Qué otros secretos o curiosidades les gustaría que exploráramos en próximos vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de estos chismes jugosos, y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, mis queridos fans de las novelas turcas. *** ampliando la noticia ***. Pero esperen, hay más. Porque esta no es la única anécdota jugosa que Hande ha compartido sobre Kerem y su impacto en el ambiente del set. De hecho, si profundizamos un poco más en sus entrevistas, descubrimos que Kerem no solo era un animador improvisado, sino también un catalizador de la creatividad colectiva. Según Hande, Kerem tenía una habilidad especial para tomar ideas simples y transformarlas en algo mucho más grande y divertido. A veces, durante los descansos, se sentaba con los guionistas y les proponía ideas para escenas alternativas, diálogos ingeniosos o incluso giros inesperados en la trama. No todas sus ideas llegaban al guión final, por supuesto, pero su entusiasmo y su perspectiva fresca a menudo inspiraban a los guionistas a explorar nuevas posibilidades y a enriquecer la narrativa de la serie. Y no solo con los guionistas, Kerem también interactuaba mucho con el equipo de producción, proponiendo ideas para mejorar la logística del rodaje, optimizar el uso de los recursos o incluso encontrar soluciones creativas a problemas técnicos. Hande recuerda una ocasión en la que el equipo estaba teniendo dificultades para grabar una escena en exteriores debido a un ruido constante proveniente de una construcción cercana. Kerem, después de escuchar la situación, sugirió utilizar el ruido como parte de la escena, integrándolo de manera cómica en el diálogo entre Eda y Serkan. Al principio el equipo se mostró escéptico, pero después de probar la idea, descubrieron que funcionaba a la perfección, añadiendo un toque de realismo y humor a la escena. Otro aspecto fascinante de la personalidad de Kerem, según Hande, era su capacidad para improvisar. A menudo durante las grabaciones, Kerem se apartaba del guión y añadía sus propios toques personales a los diálogos y las acciones de Serkan Bolat. Algunos de estos improvisaciones eran sutiles, como un gesto inesperado o una mirada significativa, mientras que otras eran más audaces, como añadir una línea de diálogo ingeniosa o incluso cambiar el tono emocional de una escena. Al principio los directores se mostraban un poco nerviosos ante estas improvisaciones, pero pronto se dieron cuenta de que Kerem tenía un talento especial para realzar las escenas y para conectar de manera más profunda con el público. Hande también recuerda con cariño las sesiones de ensayo previas a las grabaciones. Según ella, Kerem convertía estos ensayos en verdaderos laboratorios creativos, donde ambos exploraban diferentes interpretaciones de sus personajes, experimentaban con diferentes tonos y ritmos, y buscaban nuevas formas de expresar las emociones de Eda y Serkan. A menudo estas sesiones de ensayo se extendían durante horas, pero Hande asegura que valían la pena,
ya que les permitían llegar al set con una comprensión mucho más profunda de sus personajes y de la dinámica de su relación. Pero el impacto de Kerem en el set no se limitaba a su talento y su creatividad. Hande también destaca su generosidad y su disposición para ayudar a sus compañeros. Según ella, Kerem siempre estaba dispuesto a ofrecer consejos y apoyo a los actores más jóvenes y menos experimentados, compartiendo sus conocimientos y ayudándoles a superar sus miedos e inseguridades. También se preocupaba mucho por el bienestar de todo el equipo, asegurándose de que todos se sintieran cómodos y valorados. Hande recuerda una ocasión en la que una de las actrices secundarias estaba teniendo dificultades para memorizar sus líneas. Kerem, al ver su frustración, se acercó a ella y le ofreció su ayuda. Juntos repasaron las líneas una y otra vez, Kerem dándole consejos sobre cómo memorizar mejor y cómo conectar con el significado de las palabras. Gracias a su ayuda, la actriz logró superar sus dificultades y ofrecer una actuación memorable. Otro ejemplo de la generosidad de Kerem, según Hande, era su costumbre de organizar pequeñas fiestas y celebraciones en el set para celebrar los cumpleaños de sus compañeros, los aniversarios de la serie o simplemente para levantar el ánimo en los días más difíciles. Estas fiestas solían ser sencillas, pero estaban llenas de cariño y buen humor, creando un ambiente de camaradería y unión entre todos los miembros del equipo. Además, Hande también reveló que Kerem tenía una gran pasión por la música, y que a menudo llevaba su guitarra al set para tocar y cantar durante los descansos. Su repertorio era variado, desde canciones turcas tradicionales hasta éxitos internacionales del pop y el rock. A veces invitaba a sus compañeros a unirse a él en sus sesiones musicales, creando un ambiente de fiesta y alegría en el set. En definitiva, las revelaciones de Hande Erçel nos permiten comprender mejor el impacto positivo que Kerem Bürsin tuvo en el set de Senkalkam. Más allá de su talento como actor, Kerem se convirtió en un catalizador de la creatividad, un animador incansable y un compañero generoso y solidario. Su energía contagiosa y su pasión por su trabajo contribuyeron a crear un ambiente positivo y divertido que se reflejó en el éxito arrollador de la serie. Y aunque su relación con Hande haya llegado a su fin, los recuerdos de los momentos compartidos durante la grabación de Senkalkam seguramente permanecerán con ellos para siempre, como un testimonio de la magia que se crea cuando el talento, la creatividad y la amistad se unen en un proyecto común. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro Hande y Kerem vuelvan a coincidir en otro proyecto, brindándonos la oportunidad de disfrutar nuevamente de su química y su talento en la pantalla. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus actuaciones en Senkalkam y de las numerosas anécdotas y curiosidades que siguen surgiendo sobre su relación y su trabajo en la serie. Porque, como sabemos, la magia de las novelas turcas nunca se desvanece, y siempre hay algo nuevo por descubrir sobre nuestros actores y actrices favoritos. Así que, mis queridos fans, sigan sintonizando este canal para estar al día de las últimas noticias, chismes y curiosidades sobre el mundo de las novelas turcas. Y no se olviden de dejar sus comentarios y sugerencias abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Hasta la próxima.